Hola, ser de mi querer, bienvenidos otra vez a Yani Recomienda. Hoy vamos a estar respondiendo esta pregunta que dice: ¿cómo aumentar mi amor propio? Y por fin voy a hablar de este tema nuevamente porque hace, yo creo que como 2 años que quizás hablé del amor propio en algún videíto, no sé en cuál de todos porque he hecho tantos videos que a mí se me olvida dónde lo digo. Y quizás había dicho que el amor propio no existía. No es que me voy a retractar como diciendo, ay, qué horrible, que... No, porque no me siento incómoda por haber dicho eso en ese momento, porque eran las herramientas que tenía, pero he aprendido muchísimas cosas más sobre el amor, sí, que obviamente implican el amor propio. Entre todas estas cosas, esta es la que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Lo primero que quiero compartir, obviamente, es que el amor existe, y el amor es una fuerza que es creativa. Y el amor es la fuerza que realmente es lo que produce todo lo que existe. Dios es amor, el Padre es amor y nosotros somos una forma del amor. Entonces realmente todo lo que existe es amor. Así que podemos acotarlo como propio también, si esa es otra de las formas que tiene el amor de expresarse. Pero el amor propio poco tiene que ver con este autoendiosamiento desde el ámbito de la superioridad y desde el ámbito de por debajear a los demás. O sea, cuando quizás me refería a eso, quizás estaba hablando de esta pseudo experiencia de amor propio, donde yo me endioso y humillo a los demás. Dicho esta aclaración, voy a decirte cómo yo he aprendido a quererme muchísimo más a través de querer muchísimo más a mi realidad, de aceptar muchísimo más a mi realidad, de reconciliarme con esas anteriores versiones de mí misma que llevaron a que sea la versión de persona que soy hoy, y qué puedo hacer todavía para incrementar todo ese amor, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender y que les recomiendo es buscar esa conferencia de Neville, donde Neville habla de que el amor y la justicia van de la mano, son como hermanos. Porque realmente lo que nosotros estamos experimentando en nuestra realidad se parece más a la justicia, y lo que estamos buscando más es la justicia, porque el amor ya nos pertenece. Entonces busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Esa es la palabra clave acá. La justicia es esa habilidad que no nos deja llevarnos por los sentidos, sino que es esa habilidad de ser objetivos con la realidad. No nos dejamos llevar por la subjetividad, no nos dejamos llevar por las apariencias, sino que somos realmente ciegos a las apariencias y nos dejamos llevar por la objetividad. Entonces, cuando nosotros nos estamos amando más a nosotros mismos, realmente lo que estamos es siendo más justos. No nos estamos juzgando por las apariencias externas, ni por las elecciones anteriores, ni por las creencias anteriores, sino que al contrario las empezamos a ver de una manera muchísimo más amables, muchísimo más objetivas, y empezamos a reconciliarnos con nosotros mismos. De allí que el perdón es un indulto, y el perdón al mismo tiempo es amor, porque cuando yo me libero de esos, digamos, de esas prisiones en las cuales yo me encerraba porque me sentía culpable de ciertas elecciones, de ciertas cosas que había hecho durante toda mi vida, pues no me permitía a mí mismo adorarme, amarme, magnificarme, sino que estaba más en una sensación de remordimiento, y esa sensación de remordimiento me encarcelaba en todo esto. Entonces el amor propio termina siendo un acto de justicia y un acto de liberación, un acto de salir de esa prisión, de salir de ese remordimiento y de ver la vida desde la libertad. Así que se pueden tomar muchísimas acciones para vivir en libertad, pero para mí la primera debe ser un acto de reconciliación. Un acto de entender que mis creencias y por ende mis selecciones o elecciones anteriores se debían al estado de conciencia que yo habitaba en ese momento. Era no sé si lo mejor que podría resultar, pero era lo que coherentemente podía resultar por cómo yo veía la realidad. Entonces no es lo mismo que yo vea la realidad sin lentes
que con lentes. No es lo mismo como yo percibo la realidad con un nuevo estilo de vida, con unas nuevas herramientas, con un nuevo reconocimiento, que como la vivía cuando no sabía nada de esto. Entonces mi ignorancia quizás me llevó a seleccionar esas cosas y esas cosas me llevaron a estos resultados, pero qué bien que salió de esa manera. Qué bien, porque puedo darme cuenta que mi mundo mental sí está conectado con mi realidad tridimensional. Si hubiese salido de otra forma, es decir, si hubiese pensado mal y hubiese salido bien, habría reconocido que no hay una conexión. Pero si yo pensé mal o si yo elegí mal y el resultado que obtuve fue en concordancia a eso, o en concordancia con ese temor, en concordancia con esa creencia, entonces estoy comprobando que mi poder operante sí funciona. Y de esa manera me empiezo a reconciliar con mi concepto de mí mismo, me empiezo a sentir más cómodo y empiezo a hacer elecciones desde esta nueva óptica. Por ende, estas nuevas elecciones que haces son muchísimo más amorosas y son muchísimo más justas y son muchísimo más satisfactorias. Entonces te permite reconocer tu poder operante y te permite elegir nuevamente. Entonces tienes la opción de elegir cosas muchísimo más virtuosas, muchísimo más dignas de admiración, muchísimo más bellas para ti, para tu vida, para identificarte con ellas, para desenfocarte o ser indiferente a cosas que no contribuyan a tu realidad. Y obviamente eso se traduce en amarse muchísimo más. Con respecto a lo otro, pues también no es que te vayas a sentir culpable si en algún momento haces una mala elección, una elección que no te conviene. Lo chévere del perdón es que es continuo y que no hay un límite para perdonar ni un límite para autoperdonarse y por ende ser muchísimo más justo con nosotros mismos. Entonces, si me condeno por un momento, puedo indultarme inmediatamente y vivir de nuevo en libertad. Y con esto quiero concluir que obviamente el amor propio sí existe, la justicia propia sí existe y a lo mejor lo que nos ha estado sucediendo es que la hemos estado desvirtuando por otros caminos, pero eso tampoco es malo, es simplemente la vida todavía mostrando cuántas experiencias podemos transitar y quizás esta ni siquiera es la última palabra, quizás ni siquiera esta es la última definición de amor propio ni nada, pero por lo menos esta es la definición de amor propio que voy entendiendo en este momento de mi vida y me siento muy contenta y por eso quería compartírtela. Y no siendo más, cerramos esta pregunta porque creo que ya la hemos contestado.